Quiero invitarles, amados hermanos, a que vayamos a Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 15. Romanos 14, versículos del 1 al 15. Romanos 14, versículos 1 hasta el 15. ¿Está conmigo? Bien, leamos la palabra del Señor. Acepten al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios, ¿qué dice allí? Muy bien, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor, y si morimos, para el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para Cristo, perdón, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y en esta mañana, Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tu palabra es pertinente para nosotros hoy. Gracias porque tu palabra es clara, es sencilla, pero profunda, Señor. Permítenos navegar en el océano de tu verdad, Señor. Permítenos disfrutar tu palabra. Permítenos reconocer, Señor, reconocerte a ti a través de tu palabra. Padre Santo, revélanos a Cristo Jesús a través de la Biblia. Y permítenos, Señor, identificarnos con tu palabra
para corregirnos, Señor, para animarnos, para darnos esperanza y caminar en pos de tu guía, de tu mandato. Señor, aquí estamos, todos como obras inconclusas, todos, Señor, en medio de este sendero de ser perfeccionados por tu obra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a ponerla por obra cuando salgamos de este lugar. Por favor, Señor, que tu palabra hoy traiga transformación a nuestro corazón. Que tu palabra hoy, Señor, no nos permita acoplarnos a la forma de pensar de este mundo. Renueva, Señor, con tu palabra nuestro pensamiento y rogamos que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Señor, a mí como expositor de tu palabra, permíteme esconderme detrás de la cruz de Jesús, para que Cristo Jesús sea reconocido, para que Cristo Jesús sea exaltado, para que toda gloria y honra sea a Cristo Jesús y a ti, Padre, que lo has enviado. Que por el poder de tu Espíritu Santo tú hoy toques nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, podemos tomar asiento y seguimos caminando en esta serie que hemos titulado ya hace varios meses atrás, Doble Vía. Y hoy estaremos hablando sin juzgar en doble vía. Sin juzgar en doble vía. Desde 1973, escuche bien, desde 1973, al menos 200 personas han sido condenadas injustamente a muerte en Estados Unidos, pero posteriormente han sido exoneradas. Lo triste de esto es que no todos tuvieron la misma suerte. En algunos casos, las pruebas que demostraban la inocencia llegaron cuando la ejecución ya se había llevado a cabo. Miles de millones de personas son juzgadas alrededor del mundo y posteriormente exoneradas. Con una discapacidad intelectual severa, Joy Arradi fue ejecutado sin entender siquiera de qué se le acusaba. Fue condenado por el asesinato de una joven en Colorado en 1936. Pero a pesar de que no existían pruebas sólidas que a él lo vincularan con el crimen, en Georgia, entonces vino la ejecución. George, un niño de 14 años, juzgado injustamente, con tan solo 14 años de edad, fue ejecutado tras un juicio racista que duró apenas un par de horas. Tenía solo 14 años cuando fue ejecutado en la silla eléctrica en 1944. Fue declarado culpable de asesinato de dos niñas blancas de 7 y 11 años en un juicio que apenas duró un par de horas y con un jurado compuesto únicamente por hombres blancos. Timothy Evans tenía solo 25 años cuando fue ahorcado el 9 de marzo de 1950 tras ser condenado por el asesinato de su esposa Beverly y su hija de 1 año, Geraldine. Eso sucedió en Londres. Fue condenado a muerte, ejecutado en la prisión de Pentonville. Y en medio de una creciente controversia que ya empezaba a rodear todo este caso, poco después, escuchen bien, de la ejecución,
el verdadero culpable salió a la luz. John Christine venció y afirmó que él había matado a la esposa de Evans, pero también dijo que había matado a muchas más mujeres. Pero escuche este caso, que es el más insólito de todo el mundo, el que todos deberíamos quedarnos atónitos. Jesús de Nazaret tenía tan solo 33 años cuando en el primer siglo fue sentenciado a la muerte de cruz en el monte de la Calavera. Fue acusado de sanar enfermos, de liberar endemoniados, de proteger a los vulnerables, de ser hijo de Dios. Y aun cuando en vida se comprobó que no era culpable, que era inocente, comprobado por autoridades civiles y religiosas, no fue importante su inocencia. Aun cuando se comprobó su divinidad y que no había ningún acto por el cual se pudiera señalar, fue llevado a la cruz para morir como los peores criminales. La muerte de estos hombres, de mujeres, de niños, y sobre todo la muerte del Señor Jesucristo, no solo deja un sinsabor, sino que además demuestra el juicio terrenal. Como ese juicio terrenal tiene fisuras, quebrantos, fragilidades, debilidades y limitaciones. La palabra del Señor en Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 15, nos hace un llamado frente al tema de juzgar. Y aunque hay muchos detalles evidentes en esta porción de la Escritura y que no podremos explorarlos todos por nuestro tiempo, deseo invitarles a que veamos algunos aspectos, algunas cosas explícitas que nos regala el Señor a través de este pasaje. Cuando nos acercamos a esta porción de la Escritura, encontramos el dulce sabor de la esperanza que está enmarcada en varios elementos. El primero de ellos, versículo 1, es que Dios nos llama, Dios nos aceptó y nos mandó no juzgar, no ser obstáculo ni tropiezo al hermano en la fe, por quien Cristo murió. Quiero que veamos la posición y la explicación de esta porción de la Escritura a la luz de este párrafo, de esta frase. Dios nos aceptó y nos mandó no juzgar, no ser obstáculo ni tropiezo al hermano en la fe, por quien Cristo murió. Esa es una verdad tan profunda, pero tan difícil de aplicar en la vida de la iglesia. Y no hablo de esta iglesia, posiblemente sí, pero hablo de la iglesia de Roma, en la cual se está dirigiendo originalmente este mensaje, donde se está leyendo originalmente esta porción del capítulo 14. Recordemos que la iglesia en Roma estaba conformada por judíos y personas de muchas naciones que habían empezado a abrazar la fe en Cristo Jesús. Vea del versículo 1 al 3, por favor. Y allí entenderemos y empezamos a ver todo el movimiento que el Señor está dando a través del pasaje. Acepten al que es débil, pero no para juzgarlo. Así empieza. Y evidentemente nos habla tanto de algunos que comen algo como de otros que no comen algo, y ya tan solo con decirnos quienes comen y no comen nos identifica los dos tipos de personas que hay en la congregación: judíos y personas de muchas naciones. Pero si empieza diciendo y llamándonos a aceptarnos, vea cómo termina el versículo 3. Porque Dios lo ha aceptado.
¿Por qué debemos aceptarlos? ¿Por qué debemos aceptar al que es débil en la fe? O al que se cree muy fuerte en la fe. El parámetro no está en que si es buena gente, no, pero es que tiene buena familia, los hijos son chéveres. No, el parámetro está en que el Señor lo ha aceptado. Acéptense porque el Señor los ha aceptado. Cuando entendemos y logramos ver cómo el tipo de personas que están allí pueden tener diferentes conflictos por diferentes razones, algunos porque son muy estrictos en sus prácticas religiosas, lo que comen, lo que beben, cuándo lo hacen, las prácticas religiosas, y otros que apenas estaban quizá iniciando en el camino de la fe. Los amos, los criados. Vea usted el versículo 4 al 6. Está poniéndonos diferentes tipos de personas. Primero nos habla de judíos y de gentiles. Después nos habla de amos y criados. O de amos y esclavos. Pero aún en esa corta porción ya nos va guiando el Señor a través del texto bíblico para entender cuál es la forma en cómo Él va a ir abordando cada uno de estos elementos. Encontramos mandatos centrales en cada una de estas cosas y podemos entender que debemos más bien entenderlos como reglas de oro en medio de los hermanos de la fe. El Señor estimula a la congregación a aceptar al débil, versículo 1, a no despreciar al que come o al que no come, versículo 3. Pero esta porción de la escritura hace referencia 19 veces, escúcheme bien, 19 veces hace esta porción de la escritura referencia a la divinidad suprema y lo hace de manera diferente en varias ocasiones. 10 veces hace referencia a la deidad de Dios como Dios. Es decir, pone en 10 ocasiones el nombre de Dios allí. Pero después de eso, versículos 4, si usted lo quiere ver, versículo 6, 3 veces en el versículo 6, 3 veces también en el versículo 8, versículo 9, versículo 11, versículo 14, está hablándonos de Dios. Y en algunas versiones usted va a encontrar que es el nombre propio del Señor. Es decir, es Jehová. Nos está identificando quién es el que está allí o la centralidad en quién está. 6 veces se repite también el término Señor. Está también haciendo referencia al señorío, al que se presentó a Moisés en tiempos antiguos. Versículo 3, versículo 6 en 2 ocasiones, versículos 11 y 12. Y por último, en 3 ocasiones tenemos el nombre propio del Señor Jesucristo. Pero vea lo que está haciendo el Señor. Primero nos habla de Dios, del creador de todas las cosas. Después dice que es el Señor, en la autoridad de quién es el Señor. Y después habla del Señor Jesucristo. Es decir, no hace diferencia en quién es Dios y en quién es el Señor Jesucristo, sino que está tratando de enmarcarlos en que es la misma deidad, con la misma autoridad y con el mismo señorío. Porque en la intención que el Señor lleva al texto bíblico, después nos va a abrir a nosotros la posibilidad de comprender quién es el Señor Jesucristo y su autoridad para hablarnos. La relevancia de estas 19 ocasiones está en que el Señor Dios y el Señor Jesucristo es el mismo, un solo Dios, y quiere tratar al interior de la congregación cualquier cosa que pueda aislarlos, que pueda dividirlos.
Pero quisiéramos comprender entonces cuál es el tema central que está tratando el Señor a través de este pasaje. Y un tema central que es para nosotros también importante hoy. Es un tema pertinente para que nosotros podamos considerarlo en medio de nuestro tiempo y en medio de nuestra práctica. El Señor nos manda en su palabra que hagamos y que practiquemos este tema. Un tema que para el día de hoy, 31 de mayo del 2026, estamos llamados a practicar. Para los que viven, para los que vivimos en esta nación, nos ayudará a caminar en el Señor de manera sabia, de manera piadosa y caminando en santidad delante del Señor. La centralidad del tema que está esbozando el capítulo 14, versículos 1 al 15 de Romanos, tiene que ver con una continua repetición que en 7 ocasiones se hace por todo el texto bíblico. Vea cómo el término juzgar está centralizado y es la columna vertebral de todo ese texto bíblico. Vea el versículo 1, ¿qué es lo que está diciendo? Pero no para juzgar. ¿Sí está conmigo en el versículo 1? Ok, listo. Pero no para juzgar. Versículo 3. El que come no desprecia al que no come, y en fin, y dice, y el que no come, no juzgue. Versículo 4, nuevamente, ¿quién eres tú para juzgar? Versículo 5, en 2 ocasiones, uno juzga en un día y es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Versículo 10, ¿por qué juzgas? Y versículo 13, vea cómo lo dice. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien, y va a dar una solución allí. El Señor está hablando a la congregación de Roma y hoy a la congregación del encuentro. Es posible que nosotros ya hayamos cometido imprudencias. Es posible que para el momento en el que estamos nosotros aquí sentados ya hayamos tenido discusiones, peleas, desavenencias, confrontaciones. En todos o en algunos temas en los que a nuestro juicio no corresponden con nuestro pensamiento. En aquellas en las que quizás hemos impartido ya un juicio. Y aunque hay un tema sensible hoy, que todos reconocemos, el tema político, ese no es el único que genera diferencia en medio nuestro. Hay diferencias en temas deportivos, hay diferencias en temas económicos, hay diferencias en temas de crianza, hay diferencias en temas matrimoniales, laborales, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferencias hasta en temas teológicos y bíblicos. Y terminamos discutiendo y terminamos argumentando, y algunos sintiéndose perdedores y otros alzando sus manos como ganadores. Pero la palabra del Señor es pertinente para nosotros, porque el Señor nos llama que en este tema del juicio o de juzgar es mejor optar por una posición, y esa posición se está dando en mandamientos. Vea usted cómo el texto bíblico nos lleva en por lo menos 3 o 4 mandatos. El primer mandato está en el versículo 1. Descúbralo. ¿Cuál es el mandato del versículo 1?
¿Qué es lo que el Señor le está llamando hoy a cada uno de nosotros para decirnos, este es mi mandato hoy? Acéptense. Muy bien, acéptense. Ese es el primer mandato. Entonces, cuando estemos tentados a juzgar a otros, recordemos, el Señor me llama y me manda a aceptarlo. Imagínese eso en lo caluroso, la discusión con su familiar. Que el Espíritu Santo le recuerda, acéptalo, porque yo lo acepto. Pero vea el segundo mandato en el versículo 3. ¿Cuál es el mandato en el versículo 3? ¿Qué dice? No desprecies por lo que comen, por lo que piensan, por lo que toman, por la forma en que lo hacen. No se desprecien. No se desprecien. Quizás hay algunos que abren más su boca para algunos temas y otros que son más prudentes para no hablarlos. Pero igual esto no es un argumento por el cual podríamos despreciarnos. El llamado es, no se desprecien. Otro mandato aquí en esta porción de la Escritura, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. ¿Es claro el mandato? En conclusión está diciendo el versículo 13. Como concluye es, ya no nos juzguemos. No es necesario el juicio, no es necesario el señalamiento, no es necesario tu opinión crítica hacia otra persona. No es necesaria. El llamado en el versículo 15 o el mandato en el versículo 15. A ver, nuevamente hagamos el ejercicio si lo identificamos. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. ¿Cuál es el mandato? No destruyas con lo que tú te comes, con lo que tú mascas intelectualmente, con lo que tienes y te alimentas en tus convicciones. Que eso no se convierta en un elemento para dañar a otro, para entristecer a otro. Es bien interesante que aunque esta porción de la Escritura tiene muchos elementos, todos debemos saber estos mandatos, pero todos debemos tener seguro, confianza, todos debemos estar esperanzados frente a lo que el Señor también está diciendo, porque no son solo los mandatos del Señor en el texto bíblico, sino que el Señor acompaña estos mandatos con esperanza. Vea usted lo que dice el versículo 3. ¿Qué es lo que nos da esperanza en el versículo 3? Que Dios nos aceptó. Eso es lo que trae esperanza. Si mi pensamiento es muy diestro o zurdo, independiente de eso, el Señor me aceptó. Si mi pensamiento tiene un color definido y una camiseta definida, aún a pesar de eso, el Señor nos aceptó. Si yo pienso que las inversiones deben ser de una u otra forma, aún a pesar de eso, el Señor nos acepta. ¿Y no trae esperanza para nosotros hoy? ¿No es esperanzador saber que el Señor te acepta a pesar de tu condición, a pesar de mi condición? A pesar de lo equivocado que podamos estar, el Señor nos acepta. Versículo 4. Vean lo que dice el versículo 4. En pie se mantendrá porque, escuche bien, porque el
Todopoderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Por qué nos sostenemos en pie en medio de las dificultades, en medio de las tragedias, en medio de lo que viene en contra nuestro y nos golpea? Porque el Todopoderoso hace que podamos mantenernos en pie. En medio de las diferencias que podamos tener, el Señor es poderoso para mantenernos en pie. Versículo 8. Otra gran verdad acerca del Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuál es la verdad ahí de la que debemos aferrarnos? Somos del Señor. No somos de unos o de otros. No somos de un bando o del otro. No somos de una especie que piensa de una manera rara y ahí encuentro mi identidad. La identidad nuestra está y reposa en quien es el Señor. Del Señor somos. Y eso es lo que trae esperanza. Sin importar qué color sigas, sin importar tu pensamiento, sin importar qué tan polémico pudieras llegar a ser, el Señor está diciendo: tú me perteneces, tú eres mío o mía. Del Señor somos. Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Versículo 9. Porque para esto murió y resucitó. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. El Señor ha decidido, el Padre Celestial ha decidido enviar y poner a su único Hijo para que vivos y muertos podamos comprender que el Señor Jesucristo tiene señorío sobre nosotros y que su muerte en la cruz nos cobija a todos. Piense por un momento hoy cuando terminemos este día y cuando se conozca la gran noticia. Podrían algunos estar muy tristes y otros muy contentos. Pero el Señor está diciendo: no me importa si estás muy feliz porque quedó uno o porque quedó el otro. Hay algo que es superior a esto terrenal, y es que Cristo Jesús murió por todos. Amados, no nos permitamos ser embolatados, ser distraídos con las cosas de este mundo. No nos apasionemos tanto por las cosas de este mundo. Tengamos claro que Cristo Jesús murió por nosotros para darnos una buena y mejor vida. Nuestro futuro no está demarcado por quién va a gobernar. Nuestro futuro ya ha sido comprado en la sangre de Cristo Jesús al morir en la cruz. Independiente de quien quede, independiente de cuán feliz te haga esto, independiente de cuán triste te pueda hacer sentir, el Señor nos está diciendo: nuestro fin último no es nuestros deseos o pasiones en el corazón. Nuestro fin último es entender que el Señor Jesucristo murió por todos. Es decir, su misericordia nos cobija a todos. Su misericordia hoy ampara a toda la humanidad. Y ya tenemos que sentirnos ganadores por eso. Ya tenemos que sentirnos triunfantes en esto, en que Cristo Jesús nos libertó, en que Cristo Jesús en su muerte nos rescató, en que Cristo Jesús en su misericordia, Él es el futuro correcto para nuestra familia.
independientemente de nuestras prácticas, independientemente de nuestros deseos y pasiones en el corazón. Si nuestra práctica está santificando a los hermanos, demos gloria a Dios. Pero si con nuestras prácticas de fe despreciamos, señalamos o entristecemos, realmente lo esperanzador aquí en la porción de la Escritura es que cada uno tenemos una mayor esperanza en el futuro, que es la eternidad junto al Señor Jesucristo. Todos deberemos tener una práctica. Todos vamos a tener que llegar a un momento. Miren, en aquel momento del versículo 10, vea lo que dice el versículo 10. Porque para el momento del versículo 10 no importa si fuiste seguidor del campeón de la Champions. No importa si hiciste buenos movimientos financieros que te trajeron muchas facilidades. No importa cuán correcto te sentiste en esa falsa piedad, sino que hay un momento sublime que está enmarcado para todos. El versículo 10 nos deja frente a ese momento y nos lleva a meditar y a pensar en ese momento. Pero tú, escuchen bien cómo empieza el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué desprecias a tu hermano? Y escuche lo que va a decir ahora. ¿Tiene su Biblia abierta? Ok, mire la última parte del versículo 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Dime cuánto importa tu posición política ante esta verdad de la Escritura. ¿Quién te va a juzgar por si votas por uno o por otro? Finalmente será el Señor, y delante del Señor que a cara descubierta tendremos que ir. Pero vea que no es solo los de un partido o los del otro. Es todos. ¿Y sabe qué significa en el griego todos? Todos. Muy bien, Javiercito. Significa todos. Sin excepciones. No importa si hoy eres el papá de la familia. No importa si hoy eres la mamá. No importa si crees que estás caminando en rectitud. No importa cuántas veces te has equivocado. Finalmente todos en filita tendremos que estar para comparecer ante el tribunal de Dios. Pero es bien interesante, versículos 10, 11 y 12. Porque el versículo 12, note bien, ahora lo va a decir de otra forma. Vea lo que dice el versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Está diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Por si te llegaron a quedar dudas de qué significa todos, ahora te voy a decir cada uno. Por si llegaste a no identificarte dentro del todos, ahora el Señor va a decir cada uno. Dígale al que está al lado suyo, tú también tendrás que ir. Dile al que está al lado tuyo. Pero ahora dile al que está al lado tuyo, ¿estás listo para ir? ¿Estás listo para dar cuentas de ti mismo? Porque el judío y el gentil, para quien es el primer oyente de esto, está allí sentado al igual que nosotros, expuesto ante la palabra del Señor, y el Señor diciendo todos.
judíos y gentiles tendrán que venir delante del Señor. Cada uno. Esto no se trata de que somos pueblo adquirido y nación santa y el triunfalismo evangélico y vamos de gloria en gloria. No, cada uno de nosotros tendrá que responder por lo que hace o no ha hecho. Cada uno. Pero ese marco de vernos delante del Señor, en el versículo 10 y en el versículo 12, enmarca una verdad más grande y más sublime. Vea el versículo 11. Porque está escrito, Isaías 45:23. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. La verdad es que cuando estemos delante del Señor, cuando hayamos rendido cuentas delante del Señor, lo único que podrá hacer nuestro ser es arrodillarnos delante de la grandeza del supremo juez, delante de su verdad, clamar misericordia y gracia y alabar su nombre por la eternidad. ¿Somos distintos de verdad? Porque la Escritura estaba diciendo que toditos nosotros somos igualitos. Como diría el dicho de la abuela o de la mamá, cortaditos con la misma tijera, de tal palo. Entonces lo sabemos y lo tenemos claro. El Señor nos está hoy diciendo: todos y cada uno de nosotros no solo dará cuentas, sino que su boca se abrirá para alabar y exaltar el nombre del gran Rey, para reconocer quién es nuestro Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua alabará a Dios. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Y qué tal si no llega esta tarde? ¿Y qué tal si se anticipa el Señor? ¿Cómo te encontraría el Señor hoy? Quizás juzgando a alguien en medio nuestro. Vea ese. O quizás dándole codazos a tu esposo o esposa ahí al lado, a tu hija. Oiga, escuche que eso es para usted. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor hoy? ¿Cómo nos encuentra? ¿Estamos listos para rendir cuentas? ¿Estás listo o lista para presentarte delante del Señor? Jóvenes, no se trata de si ya estás cerca a tu edad para llegar a estar delante del Señor. A veces, como jóvenes, llegamos a pensar: no, eso hace falta harto, es que yo apenas tengo 20. Esto no se trata de edad. Esto es una verdad para todos nosotros, y donde cada uno de nosotros debe prepararse delante del Señor. Hermanos queridos, nosotros sabemos que temas son de tropiezo para nuestros hermanos en la fe. Tanto los débiles como los que se consideran fuertes, pero a veces queremos y creemos todos que no llegará ese momento. A veces queremos que todos piensen como nosotros. Si en la casa no piensan igual a mí, todos están equivocados. Si en la oficina no piensan todos igual que yo, están cayendo en un error. Es difícil poner en práctica esto en medio de la iglesia, porque no respetamos la diferencia, porque no nos amamos en medio y a pesar de nuestras diferencias. Hermanos, esto pasa en nuestras relaciones familiares, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con el que se acuesta al lado mío.
Esto pasa en las amistades. Esto pasa en la vida laboral. Esto pasa en términos sociales. Terminamos juzgándonos unos a otros sin llevar a la práctica aquello que el Señor nos ha llamado, en lo que el Señor nos ha llamado a ejercitarnos piadosa y continuamente. Desde Génesis y hasta Apocalipsis, el Señor nos muestra en su palabra que Él es juez por excelencia, que ha juzgado, que juzga y que juzgará a toda la humanidad. Quizás debemos hacer un recorrido rápido para volver a enfocarnos en todo lo que el Señor ya ha hecho. ¿Recuerda Génesis 3, 22 al 24? No, ¿verdad? O posiblemente sí, cuando le diga de qué se trata. El Señor, después del pecado del hombre y de la mujer, de esos primeros, los expulsó del huerto. El Señor hizo juicio, juzgó. Y no solo los expulsó, sino que puso querubines que protegieran. Y además de eso, puso una espada de fuego dándole vueltas al jardín para que nadie se volviera a acercar. Es decir, el Señor lo sacó de la casa, cerró la puerta y echó tranca. Ese fue el juicio del Señor por el pecado del primer hombre y la primera mujer. Génesis 4, 9 al 14. El juicio en contra de Caín por matar a Abel. Génesis capítulo 6 al capítulo 9. El diluvio. El Señor baja y hace juicio. Génesis capítulo 11. El Señor trae juicio a Babel. Y hoy algunos todavía no entendemos del todo otros idiomas como fruto de ese juicio. Génesis capítulo 18 y 19. El Señor baja y hace juicio contra Sodoma y Gomorra. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. El Señor llama a no juzgar en el otro la paja, sino a ver nuestra viga primeramente. Es decir, este mensaje que está dando Pablo no es algo nuevo e innovador. ¡Uy, Pablo, cómo se le ocurrió esto! ¡Wow, Pablo es brillante! Pablo había meditado en la palabra del Señor. Había entendido lo que el Señor había dicho. Juan capítulo 7, versículo 24. Nos llama a no juzgar por la apariencia. Santiago capítulo 4 versículo 12. Y lo vamos a ver ahí en pantalla. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Hermanos queridos, abandonemos esa carrera insaciable, destructiva y hasta diabólica de usurpar el rol que le pertenece única y exclusivamente a Dios. John Edwards, un puritano, afirmó: hay un gran peligro que causa grandes estragos en la iglesia. Escuche bien, el acto de censurar el estado espiritual de otros, recordando que juzgar el siervo ajeno es usurpar el único rol que es exclusivo de Dios: ser legislador y juez. Amados, ¿cuántas veces con facilidad
resultamos sentándonos en una silla de juez para señalar a otros. Es que es tan sencillo y a veces tan sutil llegar a esto. Es que a veces es tan fácil sentarnos a juzgar a otros. Por tanto, estamos llamados a mirar en el amor del Señor Jesucristo, quien está sentado en el supremo lugar celestial y quien podría juzgarnos, quien tenía la oportunidad de señalarme por mi pecado y decidió ir a la cruz para liberarnos. El Señor que está sentado en su trono celestial y que conoce tus pensamientos y los míos, que escudriña tu corazón y el mío, que sabe lo que hemos hecho en nuestra vida pasada y lo que hoy practicamos, que conoce nuestro pecado antes de que pequemos. Él que está allí sentado en su trono y podía haber puesto su martillo de juicio sobre nuestro caso, decidió entregar su vida para amarnos, para perdonarnos, para transformarnos, para salvarnos, para hacernos nuevos ciudadanos de su reino. En lo práctico, no estamos llamados a juzgar, sino a prepararnos para asistir ante el tribunal de Dios. ¿Quieres un llamado hoy del Señor? El llamado que el Señor hoy nos hace es: prepárate, ejercítate. Si tiene una vida sedienta en la piedad delante del Señor, empiece a activarse y ejercitarse en la piedad, en pedir perdón los unos a los otros, en aceptarnos los unos a los otros, en confesarnos los pecados los unos a los otros. Es decir, en no juzgarnos en doble vía. Ni Él nos juzga a nosotros por lo que hacemos, y estamos llamados a no juzgar a nuestros hermanos por lo que hacen. Estamos llamados a abandonar nuestra postura de ser obstáculo o tropiezo para otros en su fe. Quizás te has situado en ser la piedra que hace tropezar a tu esposo o esposa, a tus hijos. Y es que se pone tan lindo cuando se pone de mal genio. Y se ve lindo. Pues el Señor hoy te llama a no verla linda o lindo, a no situarte en ese lugar de tropiezo u obstáculo. ¿En qué estás siendo hoy tropiezo para tu familia? ¿En qué estás siendo hoy tropiezo para tus amigos, para tus vecinos, para tus compañeros, para tu congregación? ¿En qué estás siendo tropiezo? ¿Cómo dejarás de serlo o hacerlo? Hay que tomar una decisión. Tenemos que abandonar esa postura. Tenemos que negarnos a esas prácticas y comenzar a adoptar el llamado del Señor. El perdón es un buen comienzo. Empieza por pedir perdón y perdonar. Empieza por cuidar tu boca. Empieza por cuidar tu oído. Y no para privarte de escuchar a los demás, porque dice la Escritura, es mejor escuchar que hablar tanto. Sean rápidos para oír y lentos para hablar y para enojarse.
Y por último, abraza y practica el amor. La misericordia, la gracia, la paciencia, el amor, el gozo, la benignidad, la bondad, la templanza. Porque ante esas cosas no hay ley. En la paciencia de Cristo, quien se sacrificó, quien murió, quien se negó a sí mismo y quien aún a pesar de su autoridad, antes de juzgar, amó y se sacrificó. Abraza y practica el amor al modelo de Cristo. Por un momento te invito a que inclines tu rostro y oremos. Y con la mente fresca en lo que el Señor nos ha dicho, con nuestro anhelo y deseo intacto de honrar al Señor, con eso que el Señor hoy nos está mandando a través de su palabra, con eso que el Señor hoy nos trae como esperanza en equipamiento a través de su palabra, con aquello que hoy hemos podido escuchar, que el Señor nos habla como iglesia suya. Vengamos, anticipémonos para venir al tribunal del Señor. Anticipémonos para venir al trono de su gracia. Anticipémonos para vernos como el Señor Jesucristo nos ve en este tiempo. Y quiero que la persona que estás al lado te unas para orar hoy por esta nación. Te unas para que nosotros como creyentes podamos ser instrumentos que llaman a otros a ser prudentes, a amarnos a pesar de nuestra diferencia. Unámonos para alzar la voz, no para reclamar, no para decirle al Señor qué debe Él hacer. Unámonos para clamar al Señor que tenga misericordia de esta nación, que nos haga instrumentos en sus manos para ser pacificadores, para ser instrumentos de reconciliación, para ser megáfonos de su verdad. Únete a quien está ahí a tu lado, no importa si le conoces o no, y unámonos y alcemos la voz en clamor al Señor. Señor, en esta mañana nos acercamos a ti con acción de gracias y nos acercamos al trono de tu gracia. Señor, hoy nos has hablado de una palabra que se nos debe quedar grabada: no juzgar, no condenar al otro, sea en la familia, en el trabajo o en cualquier lugar. Porque, Señor, el único que debe de hacerlo eres tú, Dios Todopoderoso. Y pienso en Jesús, que aun cuando vino haciéndose uno de nosotros, dijo que Él no venía a juzgar,
sino a salvar. Y en Él, Señor, pedimos en esta mañana que limpies nuestras mentes, nuestro corazón y nuestras palabras. Pensaba mientras escuchaba tu palabra, como el libro de los Salmos, que es donde alabamos, Señor, se abre precisamente exhortándonos y dice que es bienaventurado el que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. He aquí, Señor, una forma de mantenernos conectados contigo sin tener esos pensamientos que te desagradan y después llevarlos a nuestras expresiones por otros. Yo quiero pedirte perdón hoy, porque creo que todos podemos decir: perdónanos, Señor, porque hemos juzgado, hemos criticado, hemos condenado en estos tiempos de tiempo electoral a muchas personas, a muchos candidatos, pero al extremo, Señor, y eso lo único que ha hecho es robarnos la paz y no nos ha dejado ver, Señor, que podemos confiar en ti, porque el único que salva y que va a salvar este país y que va a escoger la persona eres tú, porque tú sabes cuál es la voluntad tuya, buena, agradable y perfecta. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos, Señor, que en este tiempo del día de hoy y las semanas que vienen, Señor, tú nos ayudes a limar en nuestro corazón esas actitudes de juzgar, de condenar, y sobre todo al relacionarnos con otras personas que puedan pensar diferente y que no toleramos las diferencias. Señor, manténnos conectados con tu verdad, que tú eres el único y que todos nosotros vamos a estar en algún momento, Señor, y de hecho lo estamos ya, porque tu Espíritu Santo que está en nosotros nos muestra cuando hemos hablado, cuando hemos juzgado, cuando hemos condenado a alguien, aún sin oírlo, dentro de nuestra familia, empezando por nuestros hijos o a veces el esposo o la esposa, y no escuchamos. Enséñanos a escuchar, enséñanos a callar y enséñanos a poner la sabiduría que tú nos enseñas a través de tu palabra para hablar, para mantener nuestro corazón y nuestra mente aprobadas por ti. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias en este día y te pedimos, Señor, que el resto del día, que no va a ser fácil, practicar lo que hoy tú nos has dado. Amén. Tú nos recuerdes y te alabamos, Señor, por tu palabra, y te alabamos, Señor, por lo que tú vas a hacer hoy. Amén. Lo que estás haciendo y lo que harás. Bendícenos en el resto del día y en este tiempo para que podamos doblar delante de ti las rodillas y decirte: Señor, solo a ti rendimos, Señor, este pensamiento o estas palabras o estos juicios que estamos teniendo. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, y mirarte a ti, solo a ti, Señor. Te alabamos en esta mañana y te pedimos, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, amén. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vemos cómo esto se hace real en medio nuestro? Y si usted desea no ponerse en pie, sino en rodillas, hágalo, pero que su boca se abra para alabar el nombre del Señor.